Sí, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Bien, contentos, bendecidos. Amén. Bueno, vamos a tener un tiempo de esta clase que se llama Introducción al Ministerio de Jóvenes. El objetivo de esta clase es reconocer a los jóvenes como un sector importante en el campo misionero, entendiendo sus características con el fin de alcanzarlos para Cristo y ministrarles de acuerdo al propósito de Dios para sus vidas. Vamos a ver varios temas, que es características de los jóvenes sin Cristo, tratar a los jóvenes como un sector misionero, cosas que Jesús desea hacer para los jóvenes y 5 cosas importantes que el joven debe tener bien cimentadas en el mundo en el cual vive, y estrategia de un ministerio de jóvenes. Sistema de calificación 100%. ¿Todos recibieron su bosquejo? Ahí con su bosquejo tiene unas series de consejos para el ministerio de jóvenes y tiene razones por las cuales los jóvenes no van a tu iglesia. Es importante que usted no pierda su bosquejo porque aunque no es un sistema de calificación como tal, pero sí es importante que para la otra clase usted tenga leído todas estas 2-3 paginitas que están allí, pues para que podamos ampliar todo este contexto de la clase que está allí. Amén. Bueno, no dije mi nombre es Angélica Gutiérrez y hoy voy a ser la maestra que va a estar con ustedes. Así que vamos a iniciar en esta mañana orando. Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor, por esta clase que venimos a instruirnos, Señor. Padre Celestial, tú eres bueno y santo, Señor, que seas tú con tu Espíritu Santo revelando tu palabra, trayendo revelación, trayendo ideas para nuestros ministerios de jóvenes, Señor, ampliando nuestra mente, Señor, para alcanzar, Señor, también a esta generación que tanto te necesita, Padre. Gracias, que seas tú, Espíritu Santo, el que revele, el que habla, el que ministra, el que traiga revelación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Quizás estas primeras horas son un poco informativas, pero pues la idea es que tenemos que conocer a las personas que necesitamos ministrar. Amén. Independientemente que acá, si hay algún líder de jóvenes que dirija el ministerio de jóvenes, ¿no? Pero bueno, igual en cualquier área del servicio que estés, pues vas a tener incluido este grupo de personas, estas generaciones dentro de los ministerios. Por eso es tan importante saber cómo alcanzarlos y cómo ellos son un campo misionero, porque pues quizás nosotros ya somos adultos y pensamos de otra manera, pero tenemos que entender cuáles son las características de estas nuevas generaciones. Entonces ahí les queda tareita todas estas cositas que tienen que leer. Y vamos a empezar con la introducción. Dice allí, ¿cómo empieza este encabezado? El ministerio de jóvenes es muy importante, ¿sí? No es un ministerio de segundo plano, sino que es el eje central de nuestras iglesias. A la luz de la Biblia, Dios levantó jóvenes para llevar el evangelio a los fines de la tierra. Y hay muchos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan un ejemplo acá de un joven que se levantó? De David, ¿qué más? Daniel, Samuel, ¿sí? Y muchos tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes? Los apóstoles, ¿sí? Timoteo, y de todos ellos había muchos que entraron al ministerio desde muy jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes representan vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios puede usarlos a todos y nos usa de hecho a todos, pero a través de la Biblia se ve cómo Dios levantó y extendió su reino a través de personas muy jóvenes que dedicaron toda su vida a servir a Dios, ¿sí? Y a llevar grandes ministerios. Así que este ministerio, ¿cuántos dicen que es importante? Y muchas iglesias se enfocan como, bueno, familias, parejas, los personas adultas. Quizás porque nuestro ministerio de jóvenes de pronto es un poco menor y como que la mayoría de nuestras iglesias a veces son de personas más adultas y nos enfocamos como más en los adultos. Pero ¿quiénes mueven la iglesia? Yo pregunto. Las jóvenes, ¿cierto? Ellos tienen más atención, más acción, ellos son más vigorosos, pueden servir más tiempo. Entonces es muy importante para la iglesia porque dice allí que
Nuestras iglesias son levantadas, son el eje central. Dice que muchos esperan a que las personas sean adultas, o sea, mayores de 18 años, pues para que maduren y compartirles de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos a veces escuchamos que solo se enfocan como en la generación adulta y no, pues ellos ya toman decisiones importantes, necesitamos hablarles a ellos y esto y lo otro? Pero ¿sabes una cosa? Dice que es tan importante predicarles a los jóvenes porque la mayoría de creyentes son personas que recibieron a Cristo antes de los 19 años. Y como lo recibieron en esa edad temprana, en esa edad juvenil, pues de allí siguieron sirviendo al Señor. Y es mucho más fácil predicarle a un joven que a una persona que es más adulta. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento, tiene más razonamientos, tiene más dificultades, le han pasado más cosas y a veces cierra su corazón a la palabra. En cambio, el joven está abierto a nuevas cosas siempre y por eso es más fácil, dígale a su vecino, es más fácil conquistar a los jóvenes. A veces pensamos que no, que son terribles y que ellos no van a entender y que esto y lo otro, pero realmente es la generación que más dispuesta está a recibir del Señor, ¿sí? Porque cuando los captas, cuando coges su atención para algo, pues ellos dicen como, oye, esto acá está chévere, esto acá es algo diferente, yo quiero mirar qué es esto. Entonces es muy importante que personas jóvenes, dice que más del 90% de las personas en el mundo reciben a Cristo antes de los 18 años, o sea que es un gran porcentaje. Ahora, ¿qué pasa? A medida que pasa esa barrera de la juventud, es un poco a veces más complicado que las personas reciban. Y dice, ¿qué es juventud? ¿De dónde viene esta palabra juventud? Viene del latín juventus o juventus, que significa como encierre toda esta edad entre la infancia y la edad adulta. Y hay unas edades aquí que competen estos rangos de los jóvenes, que es entre los 10 y los 24 años. Entonces, abarca desde la adolescencia, que es de los 10 a los 14, y a veces decimos como, no, ellos todavía están muy chiquitos, ellos que sigan jugando, pero realmente ellos ya no son niños, son adolescentes y necesitan un trato especial diferente al ministerio infantil porque ellos ya están saliendo de esa etapa de niños y necesitamos también enfocarnos en este grupo de los 10 a los 14 años. Cuando tú ves que están desarrollando su personalidad, están tomando identidad, están aprendiendo a tomar decisiones y es muy importante abarcarlos, no dejarlos con los niños porque quizás ya no se sienten identificados allá, ¿cierto? Ellos no van a estar jugando que las manitos aquí, que abajo, no, para ellos ya como que, ay no, qué pereza eso, qué aburrido. Y tampoco quizás no están todavía para el grupo de jóvenes porque están haciendo otras cosas más de adultos y ellos se sienten ahí como en la mitad. Y es importante que como iglesia aprendamos a tener a este grupo entre los ¿qué? 10 y 14 años. También comprende la adolescencia media, este grupo de la juventud, o media o tardía que está entre los 15 a los 19 años. Entonces, si bien vemos que también hay un grupo de los 15 a los que normalmente están haciendo los chicos de esta edad. ¿No se acuerdan ya cuando usted tenía 15 a 19? Retroceda un poquito. ¿Qué estaba haciendo usted en esa época? Estaba terminando el colegio, ¿cierto? Estaba ya empezando a tomar decisiones para su futuro, estaba conociendo nuevos amigos, estaba formando su identidad, su carácter, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, este grupo también compete a esta juventud y también están los jóvenes, ya un poquito más, la juventud plena que va desde los 20 a los 24 años. Dice, en ese rango de edad es considerado el grupo, o este grupo de la juventud o de los jóvenes. Ahora, el término juventud refiere a ¿qué? A energía, a vigor, a frescura, porque recuerda, ¿cuántos se acuerdan aquí cuando estaban en esa edad? Desde los 10 a los 24 años, ¿usted podía hacer? De todo, ¿no? ¿Comer? De todo. Y comían mucho, ¿no?
Yo sé porque yo tengo adolescentes en la casa y comen a veces, Dios mío, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo hacen? ¿Por qué? Porque todavía están en ese proceso de crecimiento y necesitan muchas cosas. Ahora, no solamente crecimiento físico y cambios en su cuerpo, sino también en su forma de pensar, ¿sí? Ya no son dirigidos solamente como por lo que les dices en la casa, por lo que ellos vieron, sino todo alrededor está influenciando su forma de pensar. Y a la vez, pues como son influenciados, y más en esta época que todo lo tienen a un clic, ¿cierto? Es mucho más fácil que ellos también adopten otras culturas y otras formas de pensamiento y otras cosas diferentes que quizás hasta ni les has enseñado en la casa o en la congregación, a causa de que están en ese momento de formación, ¿sí? Definiendo su carácter, sus pensamientos y asimismo su forma de actuar. Pero ¿cuál es la característica de los jóvenes? Dice que ellos tienen mucha energía. A veces pareciera que no, pero sí. A veces tú ves a un joven ahí como que no quiere hacer nada, pero realmente tienen mucha energía, ¿o no? Tienen muchas cosas, tienen frescura, ¿cierto? Los jóvenes traen aires frescos, nuevas ideas, ¿o no? Sí, a veces tú te quedas como en lo que se te ocurrió hace tiempos y en lo que siempre se ha hecho así, pero ellos conocen nuevas tecnologías, nuevas formas de innovar, están a lo último, de la vanguardia, todo lo que sale, y siempre te van a dar ideas frescas, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante escucharlos, saber qué es lo que quiere esta generación, ¿sí? Porque cuando logras que estos jóvenes se apasionen por Dios, ellos pueden juntar y pueden hacer un gran fuego. ¿Y qué pasa con el fuego? Se expande, ¿o no? Ahorita estamos en plenos incendios forestales. Algo que empezó con una pequeña llama, ahorita está ¿qué? Consumiendo hectáreas. Entonces a veces no menosprecias lo que un joven de Dios puede hacer. Porque ese solo joven puede encender una llama y prender a todos. Amén. Entonces por eso es tan importante ponerle mucha atención a este ministerio y a los jóvenes de nuestras iglesias, en nuestras casas, porque a veces lo que escuchamos es como, no, esta generación está terrible, ¿cierto que sí? O no, ellos ya no hacen caso, o no, son, no sé, rebeldes, o no, ellos no quieren ir a la iglesia, pero a veces en vez de estar confesando esas cosas, mira todo el lado positivo que tienen los jóvenes. Los jóvenes son los primeros que llegan a la iglesia y los últimos que se van. Son los que siempre están dispuestos a hacer. Y pastor, y hagamos tal cosa. ¿Y por qué no ponemos esto así y esto y lo otro? ¿Sí? En cambio, una persona adulta, el pastor dice amén y ya están allí en el puente peatonal. ¿O no? Ay, no, me tengo que ir a hacer tal y tal cosa. No, los jóvenes no, ellos se quedan, ellos charlan, ellos juegan, ellos hacen muchas cosas, no tienen afán. Saben que alguien está haciendo algo por ellos y si ellos tienen algo que hacer, pues puede esperar o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así son ellos, son tranquilos, pero debemos aprovechar que ellos todavía tienen ese tiempo para que lo usen para el servicio para Dios. Y vamos a mirar un versículo allí en Lucas 17. Perdón, Lucas, espere que ya me perdí. Mejor lo busco aquí. No, Lucas 7. Versículo, vamos a ver desde el versículo 12. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. O sea, a una señora viuda se le murió su hijo. Ahora, quizás nosotros no lo vemos en ese contexto, pero para ella no solamente era que se le murió su hijo, sino que se le murió quizás también su sustento. O sea, se murió la persona que la iba a sostener a ella. Ella iba a quedar como desamparada, sola. Recuerden que en esa época las mujeres viudas pues quedaban a la deriva porque si no tenían a alguien que las sostuviera, pues ellas quedaban en una situación muy difícil. Entonces, ¿cómo se sentía esta madre? ¿Sí? No solamente era el dolor de perder a su hijo, sino perder, dice que esta era una señora viuda, o sea, era lo único que le quedaba. Y dice el 3, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Dice entonces el 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ahora, ¿por qué se refiere a este versículo? Porque quizás para muchos están los jóvenes como muertos, ¿sí? Ellos están alejados de Dios, no quieren escuchar y quizás muchos ya hasta como que se dieron por vencidos y los enterraron. No, eso yo ya no pude con él, eso yo ya le he dicho. Pero sabes, solo necesita el toque de Dios para decirle, levántate. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tan solo necesita que alguien vaya y les hable la palabra para que ellos sean levantados. Ahora, este joven tuvo una segunda oportunidad, ¿ustedes qué creen? Sí, ¿cierto? Y su madre, pues me imagino que estaría súper feliz de ver que su hijo se levantó, que no iba a estar sola, que iba a poder tener una vida diferente. Así que Dios lo que quiere con ellos es levantar a los jóvenes. ¿Cuántos decimos amén? Dios quiere levantar esta generación, ¿sí? Entonces, el enfoque de Jesús es que, de este versículo, perdón, es que Jesús puede tocar la vida de cualquier joven y puede cambiar el rumbo de cualquier persona, amén. Y lo que necesitamos es que estas jóvenes y esta generación sea despertada ¿a qué? A Jesús, ¿sí? Porque tú los ves y dices, no, pero es que están tan perdidos, pero realmente todo el mundo sin Cristo está ¿cómo? Perdido, ¿sí? Que ellos tienen más tiempo y hacen más locuras y todo esto, pero realmente todas las personas sin Dios están perdidas. Entonces vamos a mirar dentro de esta clase que vamos a ver los jóvenes como un campo misionero. ¿Qué son los jóvenes? Muchos piensan como yo quiero ir allá, yo quiero ir, no sé, a la India, yo quiero ir al Amazonas, yo quiero ir allá y aquí, porque yo quiero como una experiencia y tomar. Pero si pensamos esto, ¿qué hace un misionero cuando va a una misión? ¿Qué tiene que hacer? Sí, pero aparte de predicar, tiene que saber cómo les va a hablar. ¿En qué idioma? ¿Cuál es el idioma de allá? Ahora, no solo es el idioma, sino cuál es la cultura de ese grupo de personas, cuáles son sus costumbres para él ir a hablar de una manera efectiva o no. ¿Cierto que sí? Usted no puede hablar como les habla acá, incluso a veces vestirse. Usted tiene que optar las culturas de ellos. ¿Por qué? Porque quizás si usted no se viste adecuadamente conforme a la costumbre, pues no lo van a recibir, ¿sí? ¿Qué más le toca? ¿Comer? Lo que allá le den o no. ¿Y cuántos hemos escuchado cosas misioneras que uno dice, uy, no, por eso yo no quiero ser misionero? Que les tocó comer esos gusanos así gordos, ¿cómo se llaman? Blanquitos, viscosos y sabrosos y se los comen o fritos o crudos y uno dice, uy, no, tenaz, yo no sería capaz. Pero es la cultura y para ellos quizás es el gran manjar que te lo están presentando a ti porque él es el invitado de honor y tú ¿qué tienes que hacer? ¡Qué rico! Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esto con los jóvenes, miramos que ellos tienen una cultura ¿qué? Diferente. Una forma de pensar diferente, una forma de hablar ¿cómo? Sí, diferente. Y a veces yo pregunto porque mis hijas me dicen cosas y yo, venga, pero ¿esa palabra qué? Porque a veces no les entendemos su nuevo lenguaje, su lenguaje que para ellos es normal, pues para nosotros no. Ya se están secreteando ahí, ¿cierto? Comienza, ay, mi mamá no sabe tal cosa. Y a veces uno le toca investigar como, bueno, y esta palabra tan extraña que ellos están usando, ¿qué es? ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos conocer su lenguaje, debemos conocer la forma como ellos se expresan. Ahora, ¿qué tienen? Y vamos a ver un poco aquí, estamos en la generación, como la generación Z, que era del 1995 al 2010, que son los jóvenes como un poco más grandecitos, pero también está la generación alfa que nació desde el 2010 en adelante. O sea, tenemos esas generaciones que tienen características, cada una muy especiales. Ahora, los chicos que nacieron, que son los más jovencitos, que nacieron a partir del 2010, ellos nacieron con la tecnología ya.
Sí, ves tú los niños desde chiquitos ya cogen el celular y no sé qué, y lo hacen y lo desbaratan. La otra vez mi mamá me dijo, no, mi hijita, se me dañó el celular. Y yo, ¿qué pasó, mami? No, mire esa pantalla, eso no se ve nada, mire, se me dañó. Y no se le dañó, fue que mi sobrinita cogió y le quitó todo el brillo, le quitó el sonido y se lo devolvió hacia la abuela, y mi mamá quedó perdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos desde chiquitos comienzan a coger todo, ya lo saben manejar. Nacieron en esta nueva tecnología y que todo para ellos es ¿qué? Visual. ¿Sí? Y yo recuerdo en mi época, cuando yo estaba niña, yo vivía en una parte lejos del centro, o sea, no había sino ese barrio, ahí no había nada. ¿Y cómo estudiábamos? ¿A alguno le tocó acá las enciclopedias? ¿Sí? Ahora, yo usaba computadores y todo, pero era más que todo como en el colegio y esto. Pero para estudiar y hacer la tarea, ¿dónde tenías que ir? A los libros, ¿no? Y mirar, y lo que no había en la enciclopedia, quedabas varado porque no había forma como más hacer la tarea, ¿sí o no? Ahora que estos chicos de ahora, ¿cómo hacen la tarea? Se meten, buscan, les salen miles de cosas, medio copian algo y listos, salió la tarea, ¿cierto? En cambio, uno que le tocaba, leerse toda esa vaina y leer y hacer un resumen y mirar cómo hacía, o coger el mapa y calcarlo del atlas y esto y lo otro, pero ahora ¿cómo es? Lo imprimen, si algo, lo colorean y listo, ya quedó la tarea. Ahora no los estoy menospreciando, sino que vemos cómo la tecnología cada vez más pues los ayuda, pero esto también los ha atrapado. Ahora, y si ellos hablan, porque tú a veces coges y vas a preguntarle a un joven, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Sí? Pero lo ves allá, tiqui, 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 tiqui. ¿Cómo es la forma de comunicarse de ellos? Por el texto. ¿Sí? Y quizás a veces tú tienes que aprender esta nueva forma de comunicarte con ellos, porque tú dices como, no, pero es que no se sienta conmigo a hablar. Bueno, si no se sienta, entonces escríbale. Seguro te va a contestar. Así sea un bien, así sea algo, pero te va a empezar a contar las cosas, te va a empezar a escribir. Y a veces en la misma casa, para no estar gritando, tiqui, 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 mandarle un mensaje, a ver si contesta, ¿no? ¿No les ha pasado así? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes aquí? ¿Sí? ¿Ah? Y nietos. Bueno, entonces vamos a mirar que así como esto es un campo misionero, yo debo saber cuál es su cultura, ahora no menospreciarla, no menospreciar la forma como ellos ahora se visten, hablan, ellos son diferentes a nosotros, cada generación tiene su moda y sus cosas, ¿o no? ¿No? ¿Qué pasaba en los años 60? ¿Cómo se vestían ellos? Los hippies y tales, ¿cierto? ¿A alguno le tocó esta? No, aquí todos están muy jóvenes. Pero si tú ves, cada generación tiene la forma de su música y esto trae un contexto y su forma de vestir. Así que si queremos llegar a ser efectivos, ¿qué debemos hacer? Aprender las formas como ellos se comunican, ¿sí? Para poder acercarnos a ellos y que ellos lo sientan de una manera como que los estamos entendiendo. No criticándolos, a veces yo sé que criticamos mucho que porque usan el celular, esto y lo otro, pero es que ellos nacieron con el celular en la mano. O sea, prácticamente es una generación que todo el tiempo, si bien no tenían celular propio, era el de la mamá, el de la abuelita y se lo cogían. Así que es difícil para ellos desprenderse de esto, ¿cierto? Que tenemos que tener control sobre ellos, ¿ustedes qué creen? Sí, obviamente, claro que sí. Pero pues para muchas cosas en su vida, ellos nacieron con eso. Entonces debemos aprender que muchas de las cosas que pasan en el mundo, ¿sí? Van a ser, digamos, diseñadas por nuestros jóvenes. Ellos quizás van a tener empleos que antes no existían, cosas que cada vez el mundo va a necesitar y que estas nuevas generaciones son las que están allí para levantar y para impulsar el mundo. ¿Y cómo no lo van a hacer? Con la iglesia del Señor, amén. Entonces, de terminar de ver este preámbulo aquí del grupo de jóvenes, de los jóvenes, vamos a ver las características, primer punto de nuestro bosquejo, características de los jóvenes sin Cristo. Y antes de entrar en el primer punto allí,
vamos a mirar que los jóvenes pueden ser, digamos, grandes influenciadores de medio de esta generación. Y aquí nos dan un ejemplo de cuántos reconocen a Hitler, ¿cierto? Esta fue una persona que influenció a los jóvenes, que cogió muchos millares de jóvenes con un propósito, con una idea, con un fin, y logró hacer todo lo que logró hacer. Ahora, ¿este era un buen líder? Pues no, tenía unas ideas bastante destructivas y todo esto, pero enganchó a los jóvenes con eso y les metió la idea, les vendió la idea, y así trabajaron, hicieron todo lo que hicieron, porque si bien ves que los jóvenes pueden ser una fuerza arrolladora, amén, ¿sí? Y si tú coges un joven y le pones una idea que lo conquiste y que conquiste su corazón, pues este va a seguir y la va a hacer y va a ser muy determinado. Entonces vamos a mirar allí que primero los jóvenes viven en soledad. Entonces, la generación o esta generación está creciendo creció en una generación que está muy sola, ¿sí? Quizá las generaciones pasadas tuvieron más el apoyo de sus abuelos, sus papás o su mamá en la casa, y alguno trabajaba y crecíamos como en un entorno familiar, pero esta nueva generación creció con sus padres, tanto papá y mamá, trabajando, y hasta sus abuelos también trabajando. Entonces el chico, ¿dónde creció? Los chiquitines en el jardín, ¿cierto? Y quizás lo recogían o lo recogen los papis ya cuando ya salieron del trabajo. Así que es una generación que se crió o su desarrollo como tal son personas muy solas, ¿sí? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿O qué hace esta soledad? Es una carencia del amor, ¿cierto? No tanto de dinero, no de estatus, no de posición social, sino de que estos jóvenes están creciendo y ellos se sienten ¿cómo? Se sienten solos. Y mire aquí la probabilidad. ¿Qué pasa con estos jóvenes solos? Pues que muchos incurren en el suicidio. En el año 2023, en el primer semestre del año pasado, fueron reportados 1.540 suicidios. Y mire la cifra tan increíble, de los cuales 479 fueron jóvenes y 142 en adolescentes. O sea, de los 1.500, casi la mitad fueron de personas jóvenes, ¿sí? Esto que nos indica que esta generación se está sintiendo como sola, ¿cierto? Sin Jesús. Muchos de ellos quizás caen o cometen este tipo de, no sé si lo saben, como estos retos en las redes sociales, que terminan con la muerte. ¿Por qué? Porque son muy peligrosos. ¿Por qué hacen todas ellas estas cosas? Porque están solos, porque necesitan aprobación, porque necesitan que alguien los reconozca. Y si no haces algo súper loco, pues nadie te va a dar un like, nadie te va a reconocer, no vas a ser famoso, porque ellos crecieron en esta generación de los influencers, ¿no? De que yo quiero ser famoso, de que yo quiero poner un video para que todo el mundo lo vea y todo el mundo me dé like y así ganar mucha plata, pero realmente esta generación se está sintiendo sola. Ahora dice, las cosas que los jóvenes hacen a veces son muy, muy peligrosas, ¿cierto? Y esto es por la carencia emocional que tienen. Los jóvenes sin Jesús, dice que hay una estadística donde 1 de cada 5 jóvenes quiere suicidarse, y miramos todos los suicidios que pasaron nomás en el primer semestre del año pasado. O sea que a la fecha de hoy, ¿cuántos iremos? ¿Cuántos suicidios creen que pasaron? Y de estos, ¿cuántas personas fueron a una eternidad sin Jesús? Entonces, mire que es la ausencia del amor, tanto de la ausencia del amor familiar como de que no conocen el amor de Dios. ¿Y qué dice 1 de Juan 5, versículos del 2 al 5? Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cuántos saben que necesitamos exponer a los jóvenes al amor de Dios? Como 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos ahora con los jóvenes? Los criticamos, los juzgamos, ¿sí? Les damos órdenes, queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, pues obviamente por su bien, pero pocas veces a veces les demostramos que para ellos, que Dios los amó tanto que envió también a su Hijo Jesús. ¿Y cuántos queremos jóvenes victoriosos? Dice, ¿qué es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Dios? Si queremos que ellos venzan, ¿qué tenemos que hacer? Dígale a su vecino, que ellos conozcan a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que sí, ellos pueden ser exitosos, ¿sí? A veces creemos, no, porque estudió una carrera, porque le está yendo bien, porque esto y lo otro, porque tiene una beca, pero realmente el que es verdaderamente vencedor es el que conoce al Hijo de Dios. Porque ¿cuántos hemos escuchado de jóvenes que tienen buena carrera, tienen buen trabajo y se suicidan? ¿Por qué? Porque no han encontrado esa victoria, ese amor que solo puede llenar sus corazones, que es, diga que es el amor de Dios. Por eso nosotros debemos tratar a los jóvenes con amor, ¿sí? ¿Qué dice 1 Corintios 13? La Nueva Traducción Viviente, me gusta esta traducción porque dice, el amor es paciente y bondadoso. ¿Cómo debemos hacer con ellos? Pacientes. Ahora, ¿usted es paciente con sus jóvenes o le sacan la chispa y los quiere mandar a volar por allá? Nadie respondió nada, ¿eso quiere decir? Dice, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y mire lo que dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Y esto me quedó sonando y lo subrayé allí. ¿Qué hace el amor? No exige que las cosas se hagan ¿a qué? A mi manera. Queremos exigirle a esta generación que actúen de la misma manera que nosotros. Y a veces obviamente tenemos más experiencia, ya somos adultos, ya somos más maduros, pero realmente no podemos a veces hacer que ellos se comporten de la misma manera que nosotros, y si no lo hacen, entonces ya los estamos juzgando y nos damos cuenta que a veces ellos tienen muchas mejores ideas y nos dejan a nosotros como callados, ¿cierto? Dice, no se irritan ni llevan registro de las ofensas recibidas. ¿Qué hacemos cuando a veces discutimos con ellos? Y usted hizo esto, y le fue mal en esto, y no me recogió tal cosa, y no me hizo, y comenzamos con una lista de las ofensas pasadas. ¿Cuántos saben que eso es muy aburridor? ¿Sí? Si lo regañaron porque dejó las chanclas ahí, pues regáñelo por eso, no lo regañe por todas las cosas que hizo el mes pasado, el antepasado, el año pasado, no. ¿Por qué? Porque dice que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando triunfa la verdad. Y me gusta esta del versículo 7, dice, el amor nunca se da por vencido. ¿Qué va a hacer el amor por los jóvenes? Nunca se da por vencido. A veces pensamos como, no, este chino está terrible, que eso ya se perdió. No, el amor no se da por vencido. Jesús no se dio por vencido por nosotros. Él siempre nos está llamando, y así como incluso este joven ya estaba en el ataúd allí muerto, Dios, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, levántate, ¿sí? Así que el amor de Dios, y Él siempre está detrás de nosotros, siempre quiere, dice que la reconciliación, y nos dejó a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, de que nos reconciliáramos con Él, de que reconciliáramos al mundo con Él. Así que dígale al que está a su lado, el amor no se da por vencido. Así que usted no se dé por vencido y no desahucie a esta generación y diga, no, eso ya se perdió. Eso ya para qué yo le predico, eso ya para qué yo le invito a la iglesia tantas veces que lo he invitado. No, siga creyendo, siga declarando palabras de fe, siga bendiciendo su vida, siga declarando que ellos van a servir. Y sabes, muchas veces de las oraciones que yo hago por mis hijas y por los jóvenes, yo digo, Señor, para que ellos entiendan tu propósito, para que ellos te conozcan a ti verdaderamente, para que ellos puedan alcanzar a muchos para Cristo, para que ellos puedan encontrar ese propósito que tú les pusiste. Y yo comienzo a orar por ellos así, yo no digo, Señor, pero es que este chino es esto y lo otro.
No, empiece a orar por lo que tú quieras ver en esta generación, amén. Entonces dice que jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme, diga firme. Pero dígalo convencido, ¿usted cómo se va a mantener por sus jóvenes? Firme, amén. Y quizás tú ves como lo que son los mismos jóvenes de siempre, pero manténgase firme orando por ellos, porque estos jóvenes encendidos van a llevar a otros, a muchos a Cristo, amén. Y algo que me gusta aquí en Romanos 5:5, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, diga, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor de Dios, diga, ya ha sido derramado en mi corazón. O sea, yo ya soy lleno, diga, yo ya soy lleno del amor de Dios. Ahora, los jóvenes son muy inteligentes y ellos se van a dar cuenta quién los ama genuinamente. Por eso el amor hacia ellos debe ser como, dígale que está a su lado, sin fingimiento. ¿Sí? Usted puede fingir y esto y lo otro, pero ay, sí, está lindo los jóvenes de mi iglesia. ¿Y cómo se llama él? Pues yo no sé, pues ese chino, el crespito. Y a veces somos así. Ay, no, sí, los amamos, el amor de Dios. Bueno, y si ese chino allá lo ves que viene a hacer mala cara, ¿por qué tiene esa actitud? Te has parado allá a preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Entonces, debemos amarlos. Si el amor de Dios ya ha sido derramado en mi corazón, y si sabemos que esta generación, ¿cómo vive ahora? En soledad, ¿sí? Y yo recuerdo, cuando yo estaba joven, venían conmigo, venían acá a la iglesia también, desde muy jovencitos mis primos, y ellos venían incluso a la iglesia solos. Su mamá a veces ni los acompañaba y ellos venían solos. ¿Por qué? Porque pues quizás ella a veces no tenía tiempo o no podía esto y lo otro, pero si ellos se encuentran en la iglesia que tú los amas, porque de quién es el ministerio de jóvenes, a veces pensamos que es un ministerio aislado donde solo los líderes de jóvenes pues tienen como que involucrarse con ellos, pero realmente todos, diga todos, debemos apoyar este ministerio. Dice, debes interesarte en el joven, en escucharlo, en ayudarlo con sus objetivos. Ahora ellos están quizás en una edad crucial en donde están desarrollándose, terminando el colegio, pensando qué van a hacer, a veces unos no tienen muy claro, y ¿qué debes hacer en ese momento? Orar por ellos, apoyarlos, sí, que ellos sientan de que no solamente los jóvenes que tú tienes alrededor en tu casa, sino en el ministerio de jóvenes, que también te estás interesando por ellos. Y escriba esta parte muy importante, a sembrar en ellos. ¿Cómo mantienen los jóvenes? Sin plata, ¿cierto? Escasamente mantienen para el bus, ¿sí? Y no, yo recuerdo cuando yo era joven, ¿cómo manteníamos? Pues apenas con lo que le daban los papás ahí para medio pasarla, ¿sí? Así que ellos necesitan apoyo. El ministerio de jóvenes es un ministerio que necesita traerlos, hacer eventos, decoración y importante, diga, darles comida. Sí. Un joven donde hay comida, allá va a estar contento, ¿cierto? Y los jóvenes dicen, sí, claro, ¿sí? Y a veces quieres que ellos estén de 7 a 1 y no les vas a ofrecer ni un refrigerio en la iglesia, pues no, o sea, ellos quieren ¿y eso qué requiere? Diga, recursos, ¿sí? O ellos no te van a aceptar un cafecito con una galletica, no, ellos quieren comerse el banquete completo, que ya están celebrando amor y amistad y dicen, no, comimos de todo, un revueltijo ahí tremendo, y ellos se comen todo eso y no les pasa nada. Pero es importante invertir, sembrar en ellos, y muchas veces pensamos, no, pero pues eso ya que, miren los pastores que hacen y los líderes de jóvenes, pero realmente es cuestión de todos. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si ellos van a reconocer el amor de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo lo van a reconocer? En la forma en que nosotros los amamos, primero sin juzgarlos. Sin criticarlos.
Los jóvenes, sí, que no me critiquen. Ahora, ¿por qué criticamos a veces a los jóvenes? Que por su forma de hablar, que por su forma de vestir, que por esto y lo otro, pero realmente nosotros estamos como embajadores de Cristo mostrando el amor de Dios. Entonces, dígale a su vecino, el amor te debe salir por los poros. Porque a veces saludamos a todos y como vemos que el joven no habla. Yo recuerdo que hace 2 años fuimos a un campamento de jóvenes y yo saludé a una joven y ella cogí y me miró y me dijo como, y me ignoró y salió y se fue. Y yo decía, pero yo la saludé y la miré a la cara y ella me miró y no me dijo nada y se fue. Y resulta que después de este campamento, que estuvimos allí 3 días con los jóvenes, cuando ya iban a venir sus papás por ellos, ella se despidió de mí. Y yo dije, Dios mío, logré que se despidiera de mí. O sea, qué gran logro, ¿o no? Y para otros puede que haya sido como la gran tontería, pero realmente era una persona que tú la saludabas y ya hacía, o sea, le importaba 5 si tú le estabas ahí saludándola o no. ¿Sí? Pero ¿qué se refiere todo esto? A que se expone a que tú les demuestras el amor. Quizás tú saludes a un joven y te pasa exactamente lo mismo, te miran y como dijiste que salí y se va, ¿o no? Pero el amor dice que no se da por vencido, ¿sí? Y si tú un día lo ves así y le gastas una empanada, ahí va aflojando la cosa, ¿o no? Y dice como, me invitó a una empanada, yo como mantengo con hambre, genial, pues claro. Entonces, pregúntale al Señor, bueno, ¿qué estrategia yo tengo que tener para que ellos se sientan que no están como? Que no están solos, de que necesitan, ¿qué? Que yo les demuestre el amor de Dios. Ahora, tampoco dice aquí, vamos a ser líderes fastidiosos o panderetos, literal lo dice acá en la guía. ¿Qué es un líder pandereto? Sino que yo necesito dejar a veces como esa forma de ser tan cuadriculada, quizás como me enseñaron a mí en el pasado, y pensar que las cosas se tienen que hacer como hace 20 años atrás, porque esa generación ya pasó, ¿sí? Ahora es una nueva generación con nuevas cosas. Ahora no te digo que te disfraces de joven porque pues tú ya eres adulto, pero sí a qué. Que compagines con ellos, a que puedas hablar, a que puedas preguntarles de su vida, de cómo están y el colegio y de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan conectar con alguien, ¿sí? De también que tú les des el espacio para que ellos puedan sentirse que son escuchados, ¿sí? Y que quizás en su casa solo les preguntan, ¿usted cómo le fue? ¿Bien? ¿Hizo las tareas? ¿Sí? ¿No? ¿No? A veces le dicen uno que sí, realmente no, ¿cierto? Y uno al final del periodo y debe hasta la risa. Pero si yo siempre le pregunté y me dijo que sí, pues él te dice sí o no y sí, sale del paso. Pero realmente a veces somos como papás que están ahí, pero no están, ¿sí? Estamos ahí, los vemos todos los días y que coman y que les vaya bien y que duerman. Y a veces pensamos que esa es la tarea de todos. Pero a profundidad tú no sabes estos chinos en qué se están metiendo ahora. Y si tú no estás buscando, mirando, trayéndolos, que tengan confianza en ti para que puedan ir a acudir, qué mejor que vayan a acudir a ti que vayan a acudir a otra parte, ¿cierto? Pero a veces no queremos como escucharlos a fondo de qué tienen, o cuando ellos nos vienen a contar algo, pues minimizamos sus problemas. Y por eso ellos se siguen sintiendo solos. Dice, a un joven no le presentes un sistema, un proceso o pasos, porque esto no va a funcionar. Debes mostrarle que Dios está con ellos y esto los hará sentir menos solos. Ahora, ¿cuántos saben que los procesos son buenos? Pero lo que quizá funcionó con este joven, al otro no funcionó. Tú dices, pero si hice el paso A, B, C que me funcionó, pues con este no funcionó. ¿Sí? Fuiste muy amable, fuiste sonriente, te quisiste acercar y el joven igual le importó 5. Ahora, yo recuerdo que cuando antes uno llegaba y niño a la casa de alguien, sus papás eran, mejor dicho, si uno no saludaba, eso era terrible, ¿o no? Y saluden que le he enseñado, y sí señora, no señora. Ahora cuando pasa un joven, si mucho le hace, si lo mira a la cara y si no, como si uno no existiera.
Ahora, quizás, ¿por qué? Porque ellos se están criando solos, ellos no tienen mucha interacción con otras personas, entonces, ¿por eso qué? Por eso no tienen como esa interacción social como quizás la teníamos en otras épocas atrás. ¿Qué dice Romanos 8? Versículos 1 y versículos 34, del 32 al 34, al 35. Dice verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a tener un minuto de descanso.